Bien, como sabemos, hoy día comenzó el paro, la huelga indefinida de los mineros ilegales o informales de Madre de Dios, pero a la que se estarían sumando además los de Puno, La Rinconada, Nanea, etcétera, que amenazan con tomar las ciudades de Puno y Juliaca. Serían 20.000 mineros que invadirían estas dos ciudades, fuera de lo que está ocurriendo ya en Madre de Dios, con toma de carreteras, en fin. Entonces la cosa se está complicando. Esto es una gran batalla, la batalla contra la minería ilegal, así como tenemos la batalla contra el narcotráfico y contra el narcosenderismo. Estamos con el comandante general de esta batalla contra la minería ilegal, que es el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. Ministro, buenas noches, ¿qué tal? Hola Jaime, ¿cómo te va? Bueno, la cosa se está complicando, ¿no? Porque estos se movilizan, son una cantidad importante y pueden, efectivamente, ya han paralizado la carretera transoceánica, la han bloqueado, no ha sido desbloqueada, en fin, se viene el tema de Puno y Juliaca, que puede ser medio complicado. ¿Cómo ven el asunto? Es un tema complejo. Ahora, tú debes recordar, no solo en una entrevista que te di a ti, sino a otros medios, que esto lo sabíamos, que venía. Y por eso desde un inicio planteó el Ministerio del Ambiente y planteó el gobierno la necesidad de un acuerdo social contra la minería, porque vamos a tener momentos duros, porque estamos hablando de un gran flagelo. Tú te has quedado ahora contra la minería ilegal, obviamente, ¿no? Oiga, tú has mencionado ya Madre de Dios, donde efectivamente ha estado tranquilo, relativamente tranquilo. Efectivamente había bloqueo en la interoceánica a la altura de Mazuco y Puente Inambari. En Juliaca se han movilizado un conjunto, hay incluso una amenaza de toma de aeropuerto para el 5 de octubre, pero también en La Libertad y en Tarma he escuchado y he recibido los reportes de distintos lugares del país, lo que pone en evidencia la magnitud y la complejidad de este problema. Y este problema no lo podemos combatir si no es como sociedad, como Estado, como nación, frente a ciudadanos que están cada vez más sensibilizados en relación a un problema. Y acá permíteme decir algo, Jaime, es interesante que tú veas la plataforma de reclamos, y la plataforma de reclamos es: permítame formalizarme sin plazos o al 2016, permíteme utilizar las máquinas que yo deseo, no a la interdicción y destitución del ministro. Del ministro del Ambiente, obviamente, quienes hablan. Ahora, ¿qué pasó acá? Porque aquí hubo una suerte de acuerdo con el presidente del Consejo de Ministros, incluso salió una nota de prensa en que decía que esto se extendía hasta el 2016, efectivamente. Hubo, según ellos, un acuerdo para suspender la interdicción, y finalmente, sin embargo, no se suspendió la interdicción, se actuó. Salió el ministro del Ambiente a decir que no había postergación hasta el 2016. Entonces ha habido como dos líneas en el gobierno. No ha habido dos líneas. El encargado, digamos, del tema, el ministro del Ambiente, ha desacatado. No. Aquí se ha actuado, y tú mismo lo puedes confirmar, con la visita que ha hecho Juan Jiménez Mayor el día de ayer o antes de ayer a Loreto, con la intervención que ha tenido el ministro Pedraza, el ministro del Interior, en La Pampa, con la intervención que ha tenido el ministro de Defensa en Loreto también, que quieren que sea una zona libre de minería ilegal. Tú te puedes dar cuenta por las simples acciones que acá se está actuando en conjunto, y esta es una política de gobierno. Lo puedes escuchar cuando el presidente de la República, en su discurso ante Perumín, señaló expresamente: no hipotequemos el sueño de nuestros hijos. Esta es una lucha del gobierno contra la minería ilegal, y espero que sea una lucha de la sociedad contra la minería ilegal. Acá yo no quiero ser el abanderado, quiero ser tan solamente y humildemente una persona que lo que quiere es transmitir un mensaje. Este es un problema que tenemos muchos años acumulando, este es un problema que lo tenemos que solucionar, pero que lo podemos solucionar solo juntos como sociedad. Bueno, pero se necesitaría pues una estrategia inteligente, ¿no? Ahora, Luis Otsuka dice que lo que buscamos es que es el presidente de no sé cómo es que se llama, la Federación de Madre de Dios. FEDEMIN. La FEDEMIN, lo que buscamos es que se revisen las normas que permitan formalizarnos, que eso lo habían acordado precisamente, porque dice que no se pueden cumplir esas normas. Bueno, y uno revisa las normas y efectivamente son un conjunto de requisitos que yo no sé si se pueden cumplir. La presentación de la declaración de compromisos, la acreditación de titularidad, contrato de asociación, acuerdo de contrato de explotación, acreditación de propiedad, autorización autorización de uso de aguas, aprobación de instrumentos de gestión ambiental correctiva, autorización para el inicio y reinicio de actividades de explotación de beneficios, certificado, el CIRA, certificado de inexistencia de restos arqueológicos. No, ese último no está. Bueno, primero yo te debo decir, ya que utilizaste con cierto sarcasmo la palabra, creo que la estrategia es una estrategia inteligente, una estrategia que está separando la minería ilegal del informal, cosa que no existía, una estrategia
estrategia que está sustentada en decretos legislativos cuando en el pasado estuvo sustentada en decretos de urgencia que tenían que ser prorrogados continuamente y estaban fundamentalmente orientados tan solo al problema de Madre de Dios y no al resto del país. Pero los decretos legislativos están orientados al resto del país. Y claro, uno lee eso y parece... Eso es lo que no es inteligente. Y parece complejo. Eso es pero no es complejo. Ten en cuenta, Jaime, que si tú fueras el propietario de una tierra y yo fuera un minero que te invade, obviamente el requisito que has leído de autorización del terreno superficial es algo que pasa porque tú estés de acuerdo en darme tu terreno para que yo haga la operación. Y esto se da no solamente en terrenos de propiedad privada individual, se da en terrenos de propiedad privada colectiva, tierras de comunidades, se da en terrenos que son concesiones forestales, es decir, que desde el Estado estuvieron destinados a otro fin. En consecuencia, el requisito de terreno superficial es fundamental. El requisito de título minero, obvio. ¿Quién puede hacer actividad minera sin título minero? En consecuencia, el requisito de contar con una titularidad minera, llámese concesión, es un requisito con el que se viene trabajando. El requisito de instrumento de gestión ambiental correctivo es fundamental. En la manera como se ha venido haciendo esta actividad minera en Madre de Dios, ninguno de estas personas que hoy día reclaman han puesto un árbol. O sea, cada lugar por el cual han pasado, porque como esta es una minería aluvial, es decir, de poca presencia en profundidad del metal, han arrasado, no han reforestado y en consecuencia ahora toca desde el Estado hacer una actividad de rehabilitación de estas zonas altísimamente degradadas. En consecuencia, tener un instrumento de gestión ambiental correctivo es fundamental. Hay requisitos, para cada uno de estos requisitos se está dando facilidades y asistencia técnica, se están siempre ajustando las normas, buscando que los formalizables se formalicen. Pero para eso habría que tener efectivamente un equipo del gobierno que ayude a la formalización. Y no existe tal cosa, esto está en manos de los gobiernos regionales, ¿no es cierto? No. La competencia hoy día efectivamente es regional, pero el gobierno nacional se ha comprado firmemente este pleito. Pero tenemos la comisión multisectorial. ¿Quién pone el personal? Porque se necesita personal para que atienda todo eso. Sí. Mira, se necesita un equipo que vaya a los lugares y formalice. Eso no existe. Sí, tenemos la comisión multisectorial a cargo del PCM para la formalización. Ok, tenemos recientemente creada la Dirección de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, una dirección general que no existía y que está reclutando al personal. Reclutando. Estamos en gerundio. Se ha creado hace un mes. O sea, esa Dirección de Formalización Minera se ha creado hace un mes. Comenzó hace 2 años, ¿no? No. Esto comenzó hace 45 años como minería ilegal en el río Malinovsky, ¿no? Hace mucho tiempo. Y creció significativamente en el periodo... La estrategia de este gobierno comenzó hace casi 2 años y recién hace un mes están buscando el personal. No. Entonces yo digo que me parece muy poco inteligente. No. La creación de la Dirección de Formalización Minera es un paso complementario a muchas otras acciones que se han venido adoptando y que, como tú sabes, pasan por controlar el procesamiento minero, pasa porque activos mineros ingresen con plantas de procesamiento, tal como ha sido mencionado por el ministro de Energía y Minas, y en Piura y en alguna región del país, pasa por lo que ya se viene haciendo de los juzgados supranacionales. Esa es otra cosa que también ha sido cuestionada. Activos mineros, hace también casi 2 años que se le encargó esta tarea, no ha hecho nada, absolutamente nada, y lo más inteligente, he escuchado la opinión, sería formalizar a las empresas de cianurización que hay actualmente, que son pues informales en buena cuenta, formalizarlas y que ellas se conviertan pues en los formalizadores hacia atrás. Ahí estás incurriendo en un error. Las empresas de procesamiento no son necesariamente informales. El problema con las plantas de procesamiento es que están bajo un régimen de pequeña minería. Y el régimen de pequeña minería, convertirlas en alta minería, convertirlas en régimen común. El ministro de Energía y Minas ya presentó a la comisión, y espero que en 2 semanas se esté discutiendo en el Consejo de Ministros la propuesta de ley para modificar el artículo 91 y sacar el procesamiento del régimen de la pequeña minería. Todas estas etapas son etapas de ajuste progresivo, como corresponden a una estrategia integral que tiene una firme decisión del presidente de la República. Pero aquí el tema es que se ha declarado la guerra a la minería legal simultáneamente en todo el país. Y entonces, en lugar de concentrarse primero, por ejemplo, en Madre de Dios, que es lo más, digamos, que es la región más flagrante, digamos, desde el punto de vista de la destrucción ambiental, concentrarse ahí, consolidar Madre de Dios y luego pasar a Puno, decir, entonces eso hubiera sido una estrategia inteligente. En cambio ahora tenemos a los de Puno bajando sobre Juliaca y sobre Puno, a los de Ica y Nazca, a los de todos se yo creo que hay información equivocada. Las acciones de interdicción
que se han realizado en Madre de Dios, se han realizado en el río Pachitea, en la zona del Sira, en Huánuco, se han realizado en el río Napo, se han realizado en otro río de Loreto, fundamentalmente se han realizado en zonas amazónicas. No se ha realizado ninguna acción de interdicción concreta, salvo este cierre de plantas de cianuración en zona de montaña, porque entendemos que los problemas de zona de montaña son distintos, porque ahí no hay ecosistema amazónico, ahí no hay cobertura boscosa ni cobertura vegetal, ahí el problema mayor es de seguridad. Entonces las acciones de interdicción han empezado y se han concentrado en el ecosistema amazónico porque consideramos, y además Jaime, ten en cuenta una gran algo, contaminación de los ríos Suches obviamente, y Ramis, pero tú y mismo el lago estás, Titicaca correcto, tú mismo estás planteando que uno tiene que ir priorizando. ¿Y por qué es que uno tiene que ir a Madre de Dios y a la vez a Loreto? Porque ahí donde tú hagas huir una draga de Madre de Dios o una máquina de Madre de Dios, esa máquina crees que la guardan en un depósito, esas máquinas aparecen luego en el río Putumayo, como efectivamente es el otro río amazónico que te iba a plantear. Aparecen en el río Putumayo, que es la Amazonía norte del país. En consecuencia, lo que tenemos que hacer, tenemos un serio problema con Madre de Dios, es continuar con las acciones de interdicción en el resto de la Amazonía. Aquí se plantea la misma crítica que suele hacerse la lucha contra el narcotráfico. Se dice, oiga, toda la lucha contra el narcotráfico está prácticamente centrada en un 90% en erradicación de los cocales, pero hay muy poco en lo que se refiere a control de insumos químicos y menos aún en lo que se refiere a captura de mafias, de las mafias de los carteles del narcotráfico, en fin, los que en realidad manejan el negocio, menos aún un puente aéreo. Entonces, aquí lo mismo, se está concentrando todo en la acción, que es más fácil, ¿no? Es más espectacular al mismo tiempo, entrar a la zona, volarse todas las dragas, así como uno se vuela pozas de narcotráfico, aquí se vuelan dragas. Entonces, pero ¿dónde están? Porque estos empresarios chinos o coreanos o peruanos, no lo sé, que son estas cabezas de mafia, ¿dónde están? ¿Por qué no los capturan? ¿Por qué no se interfiere los insumos químicos? ¿Qué hace la SUNAT que no funciona? A ver, control de mafias, es algo que ya te había mencionado, hace pocas semanas estuve contigo. En control de mafias el Poder Judicial ya creó los juzgados supranacionales, porque había un problema serio en el nivel judicial en las regiones, en donde los jueces de la localidad incurrían en actos de corrupción, como ocurrió con este juez de Madre de Dios, presidente de la Corte Superior de Puerto Maldonado de Madre de Dios. Ahora eso se trabaja con jueces supranacionales. Pero no hay, la Fiscalía, no hay ninguna denuncia. Sí, porque claro que hay una denuncia. La Fiscalía Superior revocó la resolución de la Fiscalía de Primera Instancia que había declarado no al lugar la investigación contra esta familia Casas y Vaca. Y la Fiscalía Superior ha revocado y ha decidido que se inicie la investigación para el inicio, espero yo pronto, del proceso. Obviamente estos dos poderes, el Ministerio Público, el Poder Judicial, poderes autónomos, lo que nosotros podemos hacer como Poder Ejecutivo es invocarles que actúen con celeridad, que actúen rápido, porque yo estoy de acuerdo contigo, el control de una de las mafias será una medida dura contra este tipo de actividad y creo que la podría disminuir significativamente. A nivel de SUNAT ya estableció el control de ruta fiscal en el puente Inambari y control de ruta fiscal implica no solamente movimiento de insumos químicos, sino también movimiento de combustibles y movimiento de maquinaria. ¿Me está usted diciendo que el volumen de insumos químicos se ha reducido sustancialmente? No. Estoy diciendo que si estuviéramos bajo control de mafia, ya se instaló la ruta fiscal de SUNAT, sí, pero no en el puente Inambari. ¿Por qué crees que se detuvo hace poco a un vehículo con 153 kilos de mercurio? ¿Porque Dios es grande o porque había alguna autoridad actuando? Porque había una autoridad actuando. Nosotros, Jaime, estamos viendo o sea que la SUNAT ya está desplegando todo su potencial, así es, la SUNAT está, la última, ya tiene el software, ya lo está... La última reunión que hemos tenido a nivel de Poder Ejecutivo, no la última, las últimas, ha incluido a la jefa de la SUNAT para que también ella asuma un papel decidido respecto al organismo que ella dirige, justamente para el control de los insumos químicos. En pleno, digamos, claro que se está haciendo, pero estimamos que se tienen que hacer más rutas fiscales, que tienen que establecerse más rutas de control, porque en este tema de la minería ilegal, ahí donde tú controlas una ruta fiscal en carretera, de inmediato te utilizan balsas, y te utilizan balsas en cualquier punto del río, entonces ahí entra, y ahora vas a tener al almirante Cueto, y la Marina se ha portado impecablemente como corresponde en las labores de interdicción y patrullaje. Ellos saben, y probablemente hoy día él te cuente, que el patrullaje se ha venido incrementando justamente para evitar el uso de balsas, para cruzar maquinaria, para cruzar insumos químicos y otros. O sea, son un conjunto de variables, Jaime, en la cual puedo señalar, pueden haberse cometido errores, pero la acción decidida del gobierno para ir achicando este fenómeno es algo que nadie puede negar. Digamos, lo que usa esta minería es mercurio y cianuro, ¿no es cierto? En la Amazonía básicamente mercurio. Bueno, el mercurio es todo importado.
todo es importado. Entra, es decir, la SUNAT debería tener el control total de eso. Entonces no debería ser muy difícil el control. Es cuestión de decisión política y de inteligencia para hacerlo. La decisión política existe, y en todas las cuestiones vinculadas a inteligencia también está entrando la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia muy activamente, con que nosotros hemos suscrito recientemente un convenio para que justamente contribuyan más a lo que es el control de las mafias. ¿Ya se sabe quiénes son estos importadores de mercurio que venden en la selva? Sí, claro, hay un grupo de personas. Estamos en eso, pero necesitas a un Poder Judicial activo y un Ministerio Público que inicie el proceso. Uno puede ir y llevar la denuncia, pero si el Ministerio Público no abre la instrucción, en consecuencia eso no llega al Poder Judicial. ¿Qué pasa con el Ministerio Público? El Ministerio Público creo que no ha estado debidamente involucrado, aunque el fiscal Peláez Verdales en semanas últimas ha señalado su compromiso de revertir la situación y ser más activo como Ministerio Público en abrir instrucción a estas mafias. Yo estoy seguro, Jaime, que vamos a empezar a tener éxitos concretos con controles de mafia, porque en eso estamos trabajando. Bueno, tenemos que ir a unas pausas, me están pidiendo, regresamos. Presentamos el acto de hacer consultas y operaciones en cualquier celular. Una vez afiliado, solo llama gratis al *595 numeral desde tu celular y marca la opción que necesitas. Así de sencillo. Los incas llamaron Intipalca a la pasión entre el sol y el valle de Ica. Y con la misma pasión, cosechamos vides traídas de Francia en nuestros viñedos en Ica, para entregarles nuestra línea de vinos Intipalca, varietales y reserva. Intipalca compite con los mejores vinos del mundo. Intipalca, el vino del Perú. El señor Ling, para vender su carro, publicó en Neoauto un aviso en chino. No entiendo lo que dice el señor. Tú no entendés. Recibió más de 100 llamadas. ¿Dónde poder ver auto? Nuevo. Papeles. Del carro. ¿Lo compran? Fueron más de 50 personas y hasta en chino vendió su auto. Neoauto del Comercio. Funciona demasiado bien. Sabemos que el tiempo es muy importante. Es por ello que te ayudamos a ganarlo. Sabemos del esfuerzo que se necesita para llegar al éxito. Por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones siempre hay un momento para ti, para el espíritu aventurero que llevas dentro. Tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor. Porque en Hoteles Costa del Sol, los detalles importan. Bien, seguimos conversando con el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. Terminemos esta parte de la minería informal, porque este señor Otsuka de Madre de Dios señala que cómo se van a formalizar si el gobierno no da un solo centavo para la formalización, no ha creado la ventanilla única, no hay oficinas del Ministerio de Energía y Minas ni del Ministerio de Ambiente en Madre de Dios. Lo dice la Defensoría del Pueblo, hasta la propia Sociedad Peruana de Hecho Ambiental, la ONG de Pulgar Vidal. Eso es una de las cosas que ha dicho. Y la ONG en la que trabajé probablemente, pero no es mi ONG, las ONG no tienen propietarios. Bueno, eso es una... Bueno, depende de quién la funda, ¿no? Porque el ILD, por ejemplo, es Hernando de Soto, ¿no? Pero yo mira que no estuve en la fundación de la SPDA, no aparezco. Estuve meses después. Ya, de acuerdo. Bueno, lo que dice el señor Otsuka... No hay ventanilla única, no hay oficinas de emisiones y minas ahí en Madre de Dios, ¿no? ¿Cómo se van a formalizar? Eso es lo que está diciendo. A ver, vamos por partes. La competencia en relación al tema de la pequeña minería artesanal y minería ilegal, que yo considero que fue un gran error, es de los gobiernos regionales, a través de las DREMS, las Direcciones Regionales de Minería. Es un error que estén ahí en esas manos. Es un error que estén en esas manos. Deberían recentralizarse y yo estoy convencido que ese debería ser una de las cuestiones que se discutan, que fue lo que el presidente de la República dijo el 28 de julio. Hay que remirar el proceso de descentralización. Yo creo que ya fue un error que el año 2002, por la Ley de Bases para la Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, les den la pequeña minería y minería artesanal. Pero el peor error, Jaime, fue cuando el año 2008, a través de decretos legislativos vinculados al TLC con Estados Unidos, le dijesen a las regiones, y también te vas a hacer cargo de la minería ilegal. El 2008, no el 2002, fue en el gobierno del presidente García que le dijo, ahora ustedes se hacen cargo de la minería ilegal. Y ese fue uno de los peores errores que se ha cometido. Pero además el 2002... Pero habría que enviar un proyecto de ley pues para subsanar eso. Sí, pero es un proyecto de ley orgánica que yo creo que debería
llevarnos a una discusión más integral sobre aquellos elementos del proceso que deben ser revisados. Pero quedémonos en el tema de la minería. En consecuencia, esa es una competencia regional. Que el Ministerio de Energía y Minas tenga gente, sí las tiene. Que el Ministerio de Ambiente tenga gente en Madrid, sí las tiene. Pero obviamente su rol es un rol de asistencia técnica, porque la competencia, de acuerdo al principio de la legalidad, se ejerce en las regiones. Son las regiones las que tienen que fiscalizar, son las regiones las que tienen que dar derechos hasta que no cambiemos el sistema. Pero sí hay gente del Ministerio de Ambiente y gente del Ministerio de Energía y Minas. Ahora, esto no tiene nada que ver con la poca voluntad que puede existir de algunos en formalizarse, porque ¿cuál es el problema, Jaime? El problema de la formalización es que aun cuando nuevamente el año 2009 se crea este corredor minero, la idea del corredor minero, que ya fue una autorización para hacer minería en esta zona, que incluye Huepetue, o sea, Huepetue está en un denominado corredor minero creado en 2009. O sea, ahí hay mucha gente que cuestiona que se haya creado un corredor minero, pero bueno, lo crearon en el 2009 y tienes a Huepetue como consecuencia. No autoriza a que utilices dragas, retroexcavadoras ni cargadores frontales para levantar el cauce de los ríos. Entonces la información la tenemos que dar en su contexto histórico y la tenemos que dar en su realidad. Sí hay gente del Ministerio del Ambiente, sí hay gente del Ministerio de Energía y Minas trabajando activamente en ello. Incluso para facilitarle el tema del instrumento de gestión ambiental correctivo, nosotros estamos sacando un formato simplificado. Espero que esta semana, para que la gente que tiene que cumplir con ese instrumento lo puedas cumplir de una manera más ágil, tal como ofrecimos cuando hablamos de la estrategia sanitaria. Pero debería haber, esto es una lección para esa modificación legal de la ley de descentralización. Si hay un gobierno regional o local que no está cumpliendo una función que le corresponde, el gobierno central debería poder entrar a suplir y desempeñarla por sí mismo, ¿no? Así es. Y te cuento una cosa, Jaime, porque es importante, sí lo hicimos para fiscalización. La ley 30.011 sobre fiscalización, que fortalece el CINEFA, establece el rol del OEFA, Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental, que es la cabeza, donde la cabeza es el OEFA, establece la posibilidad del OEFA de intervenir, y por eso ya intervino en aquellos casos que quede acreditado que ese operador no está cumpliendo las condiciones de pequeño. Entonces ya dimos el primer paso. Y el segundo paso es efectivamente hacer que la función de fiscalización sea una función compartida entre el gobierno nacional y el gobierno regional. Bueno, lo otro que dice Otsuka, mencionar en relación a esto del corredor en el que sí se puede, dentro el corredor minero, minero dentro del cual lo sí que uno puede, podría entender que sí se puede hacer la dice actividad. Que sí se puede, pero en realidad dice el decreto legislativo te prohíbe las maquinarias que se usan y claro, una minería artesanal o pequeña minería necesita maquinarias porque no puede trabajar, dice él, con picos y palas. Y por otro lado tampoco se puede hacer minería en los cursos de agua. Entonces, ¿en dónde se puede hacer minería? En realidad, eso del corredor es mentira, porque no se puede hacer, según la misma normatividad, minería. Entonces, él está proponiendo usar unas máquinas distintas. Gravimetría. Que en su vida ha utilizado una máquina. En su vida no hay una sola máquina de gravimetría en todo Madre de Dios. El método de gravimetría es un método centrifugado, que a través de un sistema de rápido centrifugado lo que hace es deja el oro en un núcleo y la tierra inerte al lado. No usa mercurio. No usa mercurio. Pero una cosa, ¿sabes quién la usa así? Algunos mineros ecuatorianos. Eso es algo que el Ministerio de Energía y Minas está evaluando para llevar ese tipo de maquinaria como asistencia técnica. Ahora no se ha ofrecido. No se ha ofrecido, no hay oferta de esa maquinaria. Ha habido oferta de retorta, la retorta se dejó de utilizar. La oferta de la retorta para que justamente el mercurio no se refogue al aire libre es algo, Jaime, que tiene 20 años en el Perú. Y ellos se negaron a utilizarlo porque dice que la retorta les genera un color verdoso al oro que hace que en esta venta, que es mano a mano, casi de vista, se pague menos. Entonces, seamos sinceros, ellos no han tenido voluntad. Y si tú escuchaste al señor Otsuka, déjame dejar esta palabra, en Panorama, hace 2 semanas, el señor Otsuka reconocía, porque tenía el pechero puesto, que se estaba tirando mercurio al río, pero como no se daba cuenta que estaba siendo grabado, le decía a ese operador, pero tú no digas que estás tirando mercurio, tú di que lo llevamos a Madre de Dios. El mismo señor Otsuka reconoce que se tira mercurio al río. Supongamos que reemplazamos el mercurio por esta técnica de la gravimetría. Correcto. Esta tecnología. Igual tendrían que usar maquinarias y tendrían que trabajar en el lecho del río, porque ahí es donde está el oro. Entonces, si en realidad eso a su vez está prohibido, ¿por qué no de una vez eliminamos el famoso corredor? Porque en la práctica no se podría hacer minería, porque los mecanismos para hacer minería, aún minería positiva, sin mercurio. Sí, pero yo creo que en ese argumento falta un elemento central.
En el Perú, Jaime, tenemos regulada la gran minería, la pequeña minería y la minería artesanal. Y cuando tú vas a las leyes, te establecen básicamente las condiciones de volumen de producción, extensión de concesión y equipamiento. Y para minería artesanal te habla de un volumen más pequeño, una extensión más pequeño, un fin de subsistencia y utilización de maquinaria o equipos esenciales, básicos. Entonces, efectivamente, si alguien quiere hacer minería con maquinaria, bien, que lo haga bajo el régimen regular, que acceda al Ministerio de Energía y Minas para decir yo quiero hacer actividad de gran minería en determinada zona, utilizando esta maquinaria. Lo que ocurrirá es que el Ministerio de Energía y Minas le pedirá el estudio de impacto ambiental y probablemente de acuerdo al estudio de impacto ambiental no pase. Acá lo que están confundiendo es pensar que tú vas a tener a un minero artesanal con una retroexcavadora de $500,000. Eso es una burla. Un pequeño minero un pequeño minero también tiene limitaciones en extensión, en volumen y en procesamiento y en cantidad, de volumen que procesa. Pero con la cantidad que puede procesar no podría trabajar si no con maquinaria, según explican. Correcto, pero entonces tiene que ir a esos requisitos, ¿no? Bueno, este señor Amador Romero, el congresista Amado Romero, perdón, que es el antecesor de Otsuka precisamente, es un gran minero informal, ilegal, etcétera, pues sigue siendo miembro de la bancada de Gana Perú. Si el gobierno está en una batalla, pero irredenta contra la minería ilegal, debería expulsarlo de la bancada. En la medida que él fue sancionado en su momento por cierta información que estaba vinculada a esta actividad, y en la medida que su trabajo actual, a partir de esa sanción, no interfiera con lo que son las decisiones de gobierno sobre el control de la minería ilegal o no ingrese a actividades que dentro de la Comisión de Ética pueden ser sancionables, no tiene por qué ser expulsado. Yo no he recibido ninguna presión, no he recibido ninguna llamada, no he recibido ni siquiera una insinuación en el sentido de favorecer o no a un grupo de esta naturaleza. El señor puede seguir haciendo su trabajo de congresista en la medida que no se interfiera con el trabajo que nosotros estamos desarrollando para controlar la minería ilegal. Sería una señal clara de lucha, ¿no? ¿Cuántos piensan formalizar de aquí al 19 de abril del 2014, que se supone que es la fecha del límite? Nosotros estamos trabajando con un universo, como ha sido mencionado en más de una oportunidad, 77. de 15.000 con título minero, que ya lo tienen en la mano, y 15.000 que tienen bajo voluntad del concesionario la posibilidad de acceder a ese título minero. Entonces, ¿qué se está haciendo en la comisión? Así que en el mejor de los casos estaríamos hablando de 30.000. En el mejor de los casos estamos hablando de 30.000. Probablemente van a ser menos. Pero así es, va a ser menos. Vamos a suponer que 20.000. Pero lo que queremos demostrar es que sí puede existir la posibilidad de un proceso de formalización. Todos aquellos, Jaime, que dicen no hay ningún formalizado, claro, están jugando al plazo. ¿Y quién les ha dicho que el día de hoy vamos a tener formalizado? Estamos hablando de que de abril de 2014 vamos a tener operadores formalizados. Mira, aunque tengamos, Jaime, y ten en cuenta esto, lo que uno tiene que demostrar es que hay un proceso posible para la formalización, pero este proceso posible para la formalización implica que los operadores, y los hay, tengan la voluntad de cumplir las reglas. No, pero esto vence el 19 de abril de 2014. Así es. Supongamos que para esa fecha se hayan formalizado 20.000, con suerte. ¿Qué se va a hacer con el resto? Con los 100.000 restantes, digamos. Es que por eso, cuando se hablaba de la estrategia de saneamiento, que algunos pensaban que era una prórroga de plazo, no. De lo que se trata es de formalizar a un grupo, pero por otro lado, achicar el universo de operadores. Porque si tú corriges los problemas de procesamiento, si tú corriges los problemas de tecnología, si se mejora el control de rutas fiscales y si se lleva una o más de estas manos a la cárcel, probablemente se reduzca el universo. De acuerdo. Bueno, vamos a ir a una nueva pausa y regresamos. Donde unos ven tierra, otros ven el cielo. Donde unos ven un cartel, otros ven una puesta de sol. Donde unos ven un boom, nosotros vemos un país creciendo. Rich Müller, constructora inmobiliaria. Para los que no sueñan, hacen. ¿Cuánto tiempo he soñado en construirte esta casa? Te imaginaba mirando el jardín por la ventana, leyendo tus libros, durmiendo la siesta. Y hoy, por fin puedo decirte bienvenida a nuestro lugar en el mundo. Dentro
Dentro de cada afiliado hay una meta por alcanzar, y para lograrlo está Profuturo. Y hoy te damos la bienvenida a nuestra gran familia de más de 1.800.000 afiliados. Profuturo, la AFP del Grupo Scotiabank. Esta semana en Radio Shack, Bluetooth Motorola 99 soles. Reproductor Creative 3.2 pulgadas 199 soles. USB Monster High 8 GB 49 soles 90. Radio Shack, si el hombre lo merece, nosotros lo tenemos. ¿Tiene aretitos de filigrana? Señor, ¿qué es la filigrana? Son hilos de plata. Se pueden hacer varios productos con la plata. Quiero saber cómo se hace la filigrana. Claro, vamos a mi taller y te muestro. Ya entendí. Hay que laminar, estirar y soldar. Señor, usted es un gran artista. Ciencia para la vida. Conoce lo que están aprendiendo tus hijos en la escuela. En CambiemosLaEducación.pe. Apóyalos y motívalos siempre. Ellos ya ganaron 50.000 soles con Incafarma. Tú puedes ser el próximo ganador. Y bien, seguimos conversando con el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. Bueno, pasemos a otro tema vinculado, porque en realidad, digamos que, claro, ahora se está tratando de luchar contra la minería ilegal, pero a la minería legal y en general a la industria extractiva legal y formal, que respeta el medio ambiente, se le ponen gran cantidad de trabas. Y las principales trabas vienen precisamente del sector ambiental. De eso se quejan mineros y petroleros. Beatriz Merino ha revelado que 2 empresas petroleras se están yendo ahora del país porque no les firman los contratos. En fin, hay 29 lotes paralizados por trámites ambientales principalmente. Está el asunto de la consulta previa en el Plus Petrol, que es el lote de Prospetrol, el lote 1AB, en donde la actividad petrolera está ahí desde el año 71, o sea que eso no es una consulta previa, sino una consulta hiperposterior, habría que llamarla. Y en fin, y entonces básicamente lo culpan a usted, encarnan en usted esta tramitosis ambiental farragosa, difícil. Para cualquier decisión hay que hacer estudios y aprobaciones ambientales, y eso lo dice claramente también este informe, este diagnóstico de McKinsey, ¿no? Que dice que efectivamente hay un deterioro institucional generado por los cambios regulatorios crecientes, la ley de consulta previa, la implementación del SENACE, que está en su sector, por incertidumbre en ese caso, ¿no? El desarrollo de las zonas económico-ecológicas, la definición de los estándares ambientales y, en fin, la aprobación de los permisos. Proceso de aprobación confuso y con muchos entes gubernamentales involucrados, en fin, una cosa, pues, y por eso no avanzan las cosas. Se traba la inversión formal, respetuosa del medio ambiente, y bueno, la otra se trata de convertirla en verdad. Correcto. A ver, Jaime, probablemente este sea el momento en que a mí me toque ser periodista, porque tú eres una persona muy bien documentada, y yo hacerte algunas preguntas o hacernos unas preguntas al público, porque no vamos a invertir papeles ahora. Primera pregunta, ¿el Ministerio del Ambiente aprueba el estudio de impacto ambiental de algún sector hoy día, sí o no? Norma. El Ministerio del Ambiente le ha visto bueno a las normas que son sectoriales, y el Ministerio del Ambiente hoy día no aprueba ningún estudio de impacto ambiental de ninguna actividad, de ninguna, y así viene funcionando desde que el año 91 se establecieron las reglas en las normas de fomento a la inversión privada y luego los reglamentos sectoriales. En consecuencia, quien puede atribuir que alguna demora deriva de algún proceso tardío o retardado del Ministerio del Ambiente está cayendo en una falacia absoluta, porque nosotros no aprobamos ni uno. Pero segundo, pero sí aprueban la normatividad. No, nosotros, la normatividad es farragosa. Nosotros aprobamos, por ejemplo, pronto va a salir el Reglamento de Protección Ambiental para Actividades Minero-Metalúrgicas actualizado, que va a salir bajo un decreto supremo EM de Energía y Minas, obviamente en opinión, en idas y vueltas del Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas. Así ha sido aprobado el Reglamento de Protección Ambiental Agrario y el Reglamento de Protección Ambiental de Vivienda el año pasado. Son normas sectoriales. Segundo, el único momento en el que interviene el sector ambiente es cuando la actividad puede estar en la zona de amortiguamiento en un área protegida. ¿Cuál es la estadística de proyectos que están en esa situación, de todos los proyectos que se desarrollan a nivel nacional?
el 5%. Y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas es, hoy por hoy, la autoridad más eficiente en el cumplimiento de los plazos. Y te puedo asegurar, cada uno de los proyectos, en ninguno ha retrasado los plazos. Al punto que supuestamente cuestionaban que la intervención del CERNAM en relación al lote 88, y al que lo mencionaste, había sido demasiado acelerada, ha salido como crítica. Resulta que el CERNAM ha cumplido estrictamente con los plazos y lo ha hecho muy profesionalmente. Pero tercero... Pero ustedes tienen la UEFA, y la UEFA, que es la entidad fiscalizadora... La UEFA no aprueba sí estudios de impacto ambiental. No, pero sí actúa... No, pero tú estás hablando del retraso. Se ha convertido en una entidad muy punitiva. Entonces, estás hablando... No para nada. Yo creo que la UEFA lo único que ha hecho es poner al día expedientes que estaban retrasados y no tiene ningún carácter punitivo, y más bien está en un diálogo muy cercano con las actividades productivas. Lo que vamos productivas. es que la institucionalidad ambiental, más allá de su ministerio, pero ya cambiamos, tal, ese es otro argumento. No, la UEFA sí depende de usted directamente, pero digamos, la institucionalidad ambiental es farragosa, es simplemente intransitable. Sí, con lo cual vamos al informe de McKinsey. En general, no solamente en la minería y el petróleo, en todos los sectores. Pero entonces vamos al informe de McKinsey. Con lo cual, Jaime, queda claro que el SENACE es una oportunidad. Y mira tú que la gente que plantea cierta preocupación, porque el SENACE es la gran oportunidad de la ventanilla única. Gente que siempre nos comparamos, Colombia, Perú, Chile, no, además los tres de la Alianza del Pacífico. Chile tiene desde hace más de un año un equivalente al SENACE, se llama el Servicio de Evaluación Ambiental. Tiene una superintendencia que probablemente, y hace poco estuvo una persona que ahora te cuento quién es, que puede ser hasta más punitiva, ya que hablas de punición, que la OEFA, Superintendencia del Medio Ambiente. Y tiene un tribunal ambiental. Hace 2 días estuvo en el Perú Rafael Asenjo, juez del Tribunal Ambiental de Chile. Ellos han creado estas 3 instituciones y no están lamentándose de que eso signifique nada malo. Y mira tú, ¿cuáles han sido los comentarios de los chilenos en relación a Pascualama? ¿Alguien se ha rasgado las vestiduras por lo que ha pasado con Pascualama y Barrick? ¿O todos han considerado que eventualmente se estaban haciendo las cosas mal y la sanción que les han aplicado es una sanción correcta? Si tú miras los medios, todos consideran que la manera como ha actuado la superintendencia del tribunal es bueno. Pero vamos a hablar de Colombia. Colombia tiene otra autoridad llamada ANLA, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, creada en el 2011, que es el equivalente al SENACE. Pero vamos a un elemento más. El SENACE no ha recibido ninguna función. El SENACE está en el proceso de selección de su jefe. Al no tener jefe, todavía no tiene asignación ni pliego presupuestal. Estamos haciéndolo con paciencia, estamos haciéndolo concertado. Hemos hecho foros públicos, nos hemos reunido con los distintos actores. Lo estamos haciendo de manera ordenada, ¿para qué? Para tener una ventanilla única. Pero permíteme hacer un comentario al informe de McKinsey. El SENACE va a ser la solución a los problemas. El SENACE, de manera concertada, puede ser una ventanilla única. Así es, una ventanilla única real, donde no hayan tantas autoridades interviniendo a la vez. Pero habría que revisar toda la legislación, toda la normatividad, porque se exige permisos para todo. Nosotros tenemos... Entonces, eso hay que simplificarlo. Nosotros hemos hecho en el Ministerio de Ambiente, Jaime, siguiendo ese comentario que estás haciendo, diagnóstico sobre cuál es la situación procedimental en relación a la IA para los sectores productivos, para pesca, para industria, para minería, para hidrocarburos, con la lógica de que el SENACE se convierta en la ventanilla única. Pero vamos a un tema que a mí me interesa, porque has hablado del informe McKinsey. Quiero hablar del informe McKinsey, ya que lo mencionaste tú. El informe McKinsey plantea una conclusión que yo considero que está equivocada. Porque el informe McKinsey habla de un ranking. Y yo tengo acá el informe Fraser. O sea, el ranking no lo hizo McKinsey, es el reporte Fraser. Y el reporte Fraser te habla efectivamente de un ranking que pasa por cuál fue la posición de Perú en el índice de potencial político el año 2008 al 2009, puesto 30 de 71. 2008 al 2009, mira de qué años estamos hablando, no estamos hablando de estos 2 últimos años. ¿Cuánto cayó del 2009 al 2010? 39 sobre 72. ¿Cuántos cayó del 2010 al 2011? 48 sobre 79. ¿Y cuánto cayó del 2011 al 2012? 56 sobre 93. Y acá hay 2 variables. O sea que hemos caído del puesto 30 al 53. Sí, pero entonces ya es la demostración mayor. No, pues Jaime, no, pero déjame terminar la idea. Es decir, los temas institucionales acá nos están ahogando. Ahogando. Pero déjame terminar la idea. En lugar de ser facilitadores. Pero déjame terminar la idea, Jaime. Si tú ves el informe Fraser y
Y si tú ves el reporte Fraser, dos cosas tendrías que haber sacado rápidamente de conclusión. Que la base de cálculo pasó de ser sobre 71 pasó a ser sobre 96. ¿Por qué? Porque el informe Fraser, Jaime, no te habla de país por país. El reporte Nuestro deterioro Fraser es más que proporcional. te habla, bueno, pero no solo eso, sino que las caídas más fuertes se han dado entre el 2008 y el 2011. Del 2008 al 2011 el Perú ha caído significativamente. Pero Chile, ¿cuánto cayó? Ya que nos comparamos tanto en Chile, del puesto 7 efectivamente al puesto 23. No, pero es que la comparación se hace indebidamente. Y cuando se da esta caída, no existía SENACE. No existía SENACE ni existía consulta previa. O sea que nadie puede alegar que esa es la razón de la caída. Las caídas son las de los Cristos del alma, como decía César Vallejo. Pero una última pregunta, porque ya nos ha ganado el tiempo. El tema de esta consulta previa que se estableció en el lote 1AB, perdón, ¿qué sentido tiene? Todo el tema de la consulta previa es una fuente de inestabilidad porque el gobierno no es capaz de definir finalmente cómo se va a aplicar, si se va a aplicar o no se va a aplicar, y se está aplicando en un caso en el que es absurdo aplicarlo, como en el lote 1AB. Mira, el tema de la consulta previa en relación a lotes de hidrocarburos lo está viendo directamente Perupetro. Perupetro, si tú hablas con su cabeza, con el presidente Perupetro, lo que ha establecido no es una consulta lote a lote. Lo que ha establecido Perupetro es una consulta por ámbito geográfico, porque tiene un conjunto de lotes que están en la Amazonía, donde considera que se debe hacer un proceso de consulta que lo vienen acelerando. Ellos, Perupetro, directamente es el que viene haciendo este proceso y estimaba, la última reunión que yo tuve con el presidente Perupetro, estimaba que para diciembre de este año pueda tener las bases de la manera como se haría la consulta. En consecuencia, ese es un tema que, si bien es cierto, es regulado por el Ministerio de Cultura y no el Ministerio del Ambiente, es un tema que Perupetro está viendo la manera para hacerlo en Amazonía, y al hacerlo en Amazonía por ámbito geográfico y no lote por lote, porque porque muchas veces coincide la comunidad entre dos lotes que están muy cercanos, yo creo que lo puede hacer de buena manera. Se están organizando bien para ello. Bien, ministro, muchas gracias por su participación en la hora N. Nos ha faltado tiempo para seguir discutiendo, pero en fin, esa es la tiranía de la televisión. Vamos a una pausa, regresamos ahora con el presidente, con el jefe del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, el almirante José Cueto, porque hoy día se ha capturado a 23 colaboradores, esa es la palabra que se ha empleado, de los narcotraficantes y de los senderistas. Regresamos.